Hola, muy buen día a todos. En este video hablaremos sobre los controles de temperatura industriales, en el cual veremos las características básicas que tenemos que tener en cuenta para escoger un control de temperatura y las configuraciones básicas que tenemos que realizar de acuerdo a la aplicación que realizaremos. Entonces, comenzamos con el video. Una de las primeras características que tenemos que ver en un controlador es el voltaje de alimentación. Como sabemos, existen diversos voltajes de alimentación, en el cual es el 12 voltios AC/DC, 24 voltios AC/DC y 100 a 240 AC/DC. Esos son los voltajes más comunes que podemos encontrar en los controles de temperatura. En este caso, el controlador R38S de la marca Ascon Technology nos indica que el voltaje de alimentación del controlador es de 100 a 240 AC/DC. Esta información nos lo brinda el controlador en alguna de sus partes laterales. De no tener esa información en el controlador, tendríamos que revisar el modelo, buscar el modelo y la marca en internet y verificar con qué voltaje trabaja. La característica que tenemos que ver es el tipo de sensor que vamos a utilizar, que esto básicamente dependerá del tipo de aplicación al que tenemos. Por ejemplo, existen los sensores, las termocuplas, que son las tipo JK-RCT. Cada una de ellas tiene un rango específico. Por ejemplo, la J tiene de 0800, la K de 0 a 1300. Luego tenemos los RTD, que son los PT100 o PT1000, que si bien estos tienen un rango menor, que por ejemplo la PT100 puede tener un rango de menos 200 hasta 200, tienen un rango más pequeño de temperatura, pero son de mayor resolución a comparación de los tipos J y K. Luego tenemos los NTC y PTC. Estos sensores también son termistores, los cuales su aplicación es básicamente la dan para tipo de aplicaciones en frío, que pueden ser chiller y demás aplicaciones. Por eso es que tenemos que saber primero en qué rango va a trabajar en qué rango de temperatura va a trabajar nuestra aplicación para escoger cada uno de estos sensores. La siguiente característica que tenemos que ver en un control de temperatura es el tipo de salida que vamos a utilizar, ya que podemos controlar contactores, relé de estados sólidos, válvulas proporcionales. En este caso, el control de temperatura, el modelo R38S nos indica que tiene una salida de relé y otra salida de SCR. El relé es un contacto seco en el cual nosotros podemos controlar contactores. La salida 2 en este caso es un SCR, que nos indica que puede controlar relé de estados sólidos. Pero también existen con salida de 4 a 20 mA o 0 a 10 voltios que pueden gobernar válvulas proporcionales. También existe un tipo de salida que es el SCR, que los controladores es ese tipo de salida. SCR, que es básicamente la salida de tiristor. En este caso, este tipo de salida normalmente lo he visto en controladores antiguos, pero también en la industria existe. Si es que vamos a reemplazar uno de esos controladores, tenemos que saber que también existe ese tipo de salida, pero que fácilmente se puede reemplazar con la salida de relé. En todo caso, tenemos que saber bien qué tipo de dispositivo vamos a controlar. Si puede ser un SCR o un relé. Normalmente, cuando utilizar uno del otro. Los relés lo utilizan para gobernar contactores y la salida 2 para SCR. Los SCR son dispositivos electrónicos. A diferencia del contactor, tienen una respuesta de trabajo más rápida y pueden llegar a controlar la temperatura con mayor eficiencia. En este caso, ¿cuándo usar un relé o un SCR? No es que sea uno mejor que el otro, sino que va a depender de la aplicación que tengamos. En este caso, cuando trabajan con salida de relé, gobernamos contactores. Estos contactores son de mayor potencia y te aguantan mayor corriente. Cualquier pico que haya de corriente, los contactores suelen aguantar. A diferencia del SCR, que también hay de altas potencias, existe de 100 amperios, 150 amperios, pero no te soportan tanto estos picos de corriente. Pero estos SCR, al ser dispositivos electrónicos, tienen un tiempo de respuesta mayor al de un contactor.
Por eso es que los SSR se usan para aplicaciones donde uno requiere mayor precisión, ya que con estos puedes tener un mejor control de temperatura a diferencia de un contactor. Esto sería una de las razones por las cuales utilizar un SSR cuando uno quiere mayor precisión, y también hay un menor desgaste en el trabajo, ya que un contactor, al ser mecánico y al tiempo de trabajo que tiene, se va desgastando el contacto y con el tiempo se puede malograr. Y un estado sólido, al ser electrónico, no hay ese desgaste mecánico que tiene un contactor. Luego de haber visto estas tres principales características de un controlador, es bien importante también saber ver bien el esquema de un control de temperatura. Como podemos ver en este control de temperatura, la limitación, que ya lo hemos dicho, que en este caso es de 100 a 240, nos indica aquí en el borne 7 y 8. En este caso, como podemos ver, también en el diagrama nos indica la termocupla, que es el 11 y 12, que en este caso el 11 es positivo y 12 negativo. En el caso de las termocuplas se tiene que respetar siempre esta polaridad, ya que si nosotros lo ponemos inversamente nos va a dar un valor erróneo. En el caso de las temperaturas, en vez de que empiece a subir la temperatura, va a empezar a bajar. En el caso de los PTC y NTC, en este caso no te acepta PTC, pero ahí sí ya no hay una polaridad que respetar. No va a importar si lo pongas de un lado o otro lado. En los casos de los PT1000 o PT100 tampoco hay polaridad, pero sí hay un diagrama a seguir en caso de sean de 3 hilos. La salida, como podemos ver, la salida principal, en este caso es salida de contacto, el común el 4, el 5 el cerrado y el 6 el abierto. Normalmente se usa el 4 y el 6, que sería el normalmente abierto. Y como vemos aquí también está color rojo, que sería en caso de que utilicemos la salida SCR. En este caso nos indica que nos genera 10 voltios salida continua. Tener en cuenta que los estados sólidos, activación en continua y salida en alterna, normalmente tienen un rango de activación de 4 a 30 VDC. Por eso es que los controladores te pueden arrojar 5 voltios, 10 voltios, 12 hasta 24 voltios. Esto básicamente dependerá de la marca del controlador en el cual trabajen, ¿no? Tener en cuenta bien de revisar bien el diagrama, ya que a veces se comete errores en esta parte y donde el equipo se puede llegar a malograr. Ahora veremos las configuraciones básicas del control de temperatura. En este caso tenemos el manual del modelo R38S. Este es el modelo. Y primero podemos ver aquí en este manual que nos indica los modelos que existen para solicitar este controlador. Como vemos, existen modelos que necesitan alimentarse en 12 voltios VDC, en 24 VAC y DC, y modelos de 100 a 240, de acuerdo a la necesidad y el voltaje que se tenga. También sensores con entrada de termocupla tipo J y K, modelos con entrada de PT100 y modelos con PTC y NTC. Y también con salidas de solo relé o para estado sólido, de acuerdo a la necesidad. Como vemos aquí, esto es lo que también tenemos que fijarnos al momento de elegir un controlador de temperatura. De acuerdo al modelo que tengamos, vamos a saber qué tipo de alimentación es y qué tipo de entrada acepta el controlador. Entonces, aquí también podemos ver los rangos de temperatura que te acepta de acuerdo al modelo. En este caso es el modelo F, nos indica que te acepta termocupla tipo J y K, y puede ser configurados en termocupla J y K en Celsius o también en Fahrenheit. Ahora pasaremos a los parámetros principales a configurar. Los parámetros principales que uno tiene que configurar en un control de temperatura son el tipo de entrada y el tipo de salida, si es que tuviera la opción a dos tipos de salidas, y el tipo de control que vamos a realizar. En este caso el manual está en español, la mayoría de manuales te vienen en inglés, y en este caso debe decir en entrada inputs. En este caso, como vemos, dentro de esos parámetros, el parámetro que nosotros requerimos para el tipo de entrada es el de aquí, sense. Como podemos ver en el sense nos indica
de acuerdo al modelo qué tipo de opciones tenemos para configurar. En este caso tenemos tipo J y K. Si lo ponemos JC tendremos en termocupla tipo J en grados Celsius, y si lo ponemos en JF tendremos la termocupla tipo J en Fahrenheit. En este caso lo que nosotros tenemos que configurar es el TCJ, que sería JC, porque en nuestro caso tenemos una termocupla tipo J para la prueba. Y el otro parámetro que tenemos que configurar es el OUF1. OUF1 nos indica la función de la salida 1. En este caso los controladores tienen tanto para control on-off o PID. En este caso de este modelo R38S nos indica, si le ponemos H.RE estaríamos trabajando con control PID en función calor, y si le ponemos on.h estaríamos trabajando en on-off en modo calor. También, como podemos ver, tiene la opción de PID en frío y también el modo on-off en frío. En este caso lo trabajaremos en modo on-off acción calor. Y el siguiente parámetro que deriva de este control que hemos escogido sería la histéresis, ¿no? O la banda muerta. En este caso es este parámetro, el D1, que esta es la salida histéresis en la zona on-off. Entonces primero vamos a configurar el controlador. Entonces pasamos a configurar el controlador, energizamos, vemos que el equipo enciende, te indica el modelo, la versión y inicia. Entonces, para configurar presionamos el botón de aquí por más de 3 segundos. Nos dice el parámetro SPL, nos vamos hasta Sense, como hemos visto en el manual. Una vez que vamos hasta Sense, le damos OK. Ahorita, como vemos, está en tipo JC, pero si lo bajamos dice CAC, JF, que es tipo J en Fahrenheit, o el tipo K en Fahrenheit. En este caso lo dejaremos en tipo JC, que es nuestra termocupla. Le damos OK. Luego nos vamos hasta el parámetro OUF, que es el tipo de control que vamos a trabajar. En este caso está en on-off, on-H. Si lo pusiéramos en H.R estaría en el tipo de control PID calor. En este caso solo los vamos a dejar en el modo on-H, que sería on-off heat. Le damos OK y saldremos del controlador, saldremos del menú. En este caso ya tenemos configurado nuestro controlador, que es básicamente el tipo de entrada, la salida que queremos y el tipo de control. En este caso ya de frente hemos escogido el O1F, que es la salida de relé, y el tipo de control on-off. En este caso ya está configurado nuestro controlador. Antes de realizar la prueba del control on-off en el control de temperatura, mostraré este esquema, el cual es la conexión del control de temperatura. La alimentación en este caso es en el borne 7 y 8, como podemos ver, 7 y 8. La termocupla J se conectó en el 11 y 12, y en este caso el cautil, una de las líneas va de frente al N y la otra línea se pasa por el contacto 4 y 6, que este a su vez simplemente lo que hace es activar y desactivar, ¿no? Una especie de interruptor para generar calor o no generar calor. Esa es la sencilla conexión. En caso de que se trabajara con potencias más altas, lo único que cambiaría sería ya no la resistencia directa como le he conectado yo, sino la bobina de un contactor, y en los contactos del contactor ya iría la resistencia de mayor potencia. Entonces realizamos la prueba. En este caso vamos primero a explicar cómo funciona el control on-off y luego pasaremos a veremos cómo trabaja este controlador. Entonces pasamos a explicar el control on-off. En este caso, en este gráfico que he realizado, explicaré algo básico del control on-off y cómo nuestro controlador estará trabajando. En este caso, vemos aquí en esta recta nuestro valor de proceso, el PB, nuestro set point, que es la línea superior, la histéresis o banda muerta, que también se le conoce, esta línea que está por debajo del set point,
y aquí es la activación de nuestra salida. Entonces, cuando nuestro valor de proceso, nuestra temperatura esté por debajo del set point, nuestra salida se activará. Una vez que alcance el set point correcto, inmediatamente la salida se desactiva. Pero por la remanencia térmica que existe en el ambiente que se encuentra nuestra termocupla y la resistencia, por más que el controlador apague la salida, la temperatura va a seguir subiendo hasta que llegue un punto en que empiece a bajar. Una vez que baja la temperatura, no se apaga inmediatamente por debajo del set point, sino espera a la banda muerta o la histéresis para volver a activarse, como vemos. Este parámetro vamos a verlo para ver cómo es su funcionamiento. Cuando trabajamos con el modo on-off, son esos dos parámetros que se ven, ¿no? Uno que es el set point, que vamos a variarlo en cualquier momento, y el otro es la histéresis o banda muerta, que es esa ventanita que tenemos para que se vuelva a activar nuestra salida. Entonces, si baja por debajo de esta banda muerta o histéresis, como vemos, vuelve a activarse nuestra salida. Pero obviamente a veces inmediatamente la temperatura no empieza a subir. Hay una pequeña baja de temperatura, luego vuelve a subir y nuestra salida otra vez se vuelve a desactivar cuando supera el set point. Y obviamente, igual que como pasó anteriormente, una vez que desactiva la salida, no necesariamente la temperatura se detiene, sino empieza a subir. Y luego ese proceso se repite siempre. Como vemos en este controlador, el control de la temperatura no es tan exacto, ya que tenemos subidas que superan el set point y también en las bajadas. Pero ese es el control más básico que se usa y algunas aplicaciones sin ningún problema la utilizan, ¿no? No les afecta tanto esas subidas de temperatura de repente 5 o 10 grados, ni tampoco esas bajadas. Entonces, de acuerdo a esta explicación, vamos a ver cómo actúa nuestro control de temperatura y configurando estos dos parámetros, básicamente el set point y también nuestra banda muerta o histéresis. Entonces, pasamos a probar nuestro control de temperatura en modo on-off, pero como dijimos, los parámetros que vamos a ver en este controlador, uno es el set point, que es el valor de la temperatura que deseamos, correcto, que eso se configura en la pantalla principal, pero también te indica que es el SP1, que es el set point, correcto, y el otro parámetro que indicaba que era la banda muerta o histéresis, en este caso nos indica aquí, en este caso lo llama también zona neutral, que es el D1. Como podemos ver, el D1, salida 1, la histéresis o zona neutral. Este es el parámetro el cual vamos a configurar para nosotros tener esta banda. Este le resta, en un ejemplo, si nosotros tenemos una temperatura, un set point, lo programamos a 50 grados y nuestra histéresis le ponemos un valor de 3, entonces llegará a 50 grados, desactivará y cuando baje 3 grados menos, en este caso 47, volverá a activarse la salida. Entonces, entramos en esta configuración, presionamos el botón por más de 3 segundos. A ver. Una vez que entramos a la configuración, nos vamos hasta el parámetro D1. En este caso está en 3 grados. No hay problema, nos vamos a dejar en 3 grados para modos de prueba. Entonces le damos OK y salimos. En este caso está programado el set point en 17 grados. Lo vamos a poner en modo de prueba 70 grados y vamos a ver cómo trabaja. 70 grados. Entonces le damos OK. Como vemos, esta salida, este LED que está aquí nos indica que la salida ya está activada y está generando calor. Por ende, la salida debería estar pasando corriente y encendiendo nuestro generador de calor, ¿no? En este caso. Entonces vemos cómo la temperatura empieza a subir y vamos a ver cómo actúa para ver si es que hace caso a nuestra banda muerta.
Como vemos en este punto, vemos que la salida se ha desactivado, por ende ya no está generando calor. Lo que está subiendo ahorita es por remanencia térmica, como les dije. Empieza a subir porque el calor sigue permaneciendo en esa área. Como vemos, ya bajó de 70 grados, pero la salida no activa porque nosotros hemos puesto 3 grados de banda muerta o histéresis. En este caso debería activarse, en este caso en 67. Como vemos, se activó. O sea, ahorita ya está generándome calor, pero la temperatura sigue bajando. Vemos que empieza a subir porque hay un retardo. Ese es el retardo que recién vemos que en el controlador se empieza a mostrar. Llega a 70 y se apaga. Como vemos, el control on-off no es un control tan exacto, y esa temperatura que se eleva demasiado, en este caso alrededor de 20 grados o 15 grados, va a depender básicamente de la sensibilidad del sensor y la potencia de la resistencia. Si la resistencia es de mayor potencia, más temperatura se va a elevar. Si la resistencia es de baja potencia, va a ser un mínimo de temperatura que se va a elevar. Como vemos, la salida volvió a encenderse una vez que llegó a 67 grados y volverá a apagarse cuando llegue a 70 grados. Ahí está, como vemos, empieza a subir, llega a 70 grados y el controlador cumple con apagar la salida, pero por la temperatura que existe en el ambiente, la temperatura sigue subiendo. Como vemos, ahí está el control de temperatura en modo on-off. Este proceso se irá repitiendo cada rato hasta que llegue a su punto. Como vemos, el modo de control on-off no es un control tan exacto, siempre hay una subida de temperatura y una bajada. Esta subida de temperatura va a depender básicamente, como les dije, de la potencia de la resistencia y de la sensibilidad del sensor. En este caso me parece que este sensor termocupla tipo J es demasiado sensible, ya que vemos que se sube hasta 20 grados. En campo normalmente se llegan a subir 5 a 10, o va a depender del proceso. Si está al aire libre, la temperatura va a bajar más rápido, no va a permanecer el calor en el ambiente. Esta subida de temperatura va a depender mucho de la aplicación y en donde se encuentre puesta la temperatura, la resistencia o el sensor de temperatura. Ahora vamos a ver el modo de control proporcional. Este es un control que a veces los controladores, hay controladores que solo tienen control modo on-off, o otros que tienen modo on-off y también proporcional. Ojo, no tienen PID, tienen on-off y proporcional. En este caso nosotros vamos a simular un control proporcional que es mucho mejor que el control on-off convencional. En este caso, como tenemos nuestro controlador es control PID, solo vamos a utilizar el parámetro P, la banda proporcional, para ver cómo actúa cómo actúa este control
la banda proporcional. Entonces ahora veremos el control proporcional. Aquí tenemos un pequeño gráfico del control proporcional para tener mejor entendimiento de lo que hará nuestro controlador. En este caso, a diferencia del control on-off, como vemos en el gráfico, tenemos crestas en temperatura, o sea, alzas de temperatura que son menores al on-off. O sea, ya no tenemos tantas subidas de temperatura como el modo de control on-off. ¿Correcto? Una de las diferencias es que el controlador, en este caso, como vemos acá hay una banda proporcional en la cual la salida obviamente actúa cuando está por debajo del set point, pero la salida cuando llega la temperatura, una vez que llega a alcanzar esta banda proporcional, que es un parámetro que nosotros vamos a configurar, la salida deja de activar, correcto, y ya no le empieza a activar constantemente la salida, sino que da pequeños pulsos, correcto, como vemos acá da un pequeño pulso y luego da un pulso más pequeño hasta que llegue el set point. Una vez que llegue el set point obviamente ya no activa nada, no envía ninguna señal y sube unos grados de temperatura, vuelve a bajar y mientras baja da unos pequeños pulsos. Mientras la temperatura va bajando más, los pulsos se van creciendo. Entonces, ¿qué podemos concluir de la imagen? Que mientras el set point, mientras el valor del proceso esté más lejos del set point, correcto, los pulsos va a ser de mayor tiempo, mayor duración o de mayor potencia. Mientras más se acerque el valor de proceso al set point, los pulsos de la salida van a ser más pequeños. Como podemos ver, esta es la fórmula, la potencia, que es la constante proporcional por el error, que el error básicamente es el set point menos el valor de proceso. Y luego tenemos cómo sacamos este valor de Kp, es con ese valor proporcional, la banda proporcional que nosotros vamos a configurar, correcto, que la banda proporcional es la potencia al 100% entre el Kp. Entonces, para entender un poquito mejor, aquí tenemos este gráfico. Entonces, repetimos, nosotros tenemos un set point que vamos a configurar, correcto, y también vamos a tener un valor que es la PB, que es nuestra banda proporcional. En esta zona, en esta banda proporcional, va a actuar nuestra salida en proporción al error que tenga el set point. Mientras más lejos está, como vemos acá, la temperatura empieza a subir, correcto, y la salida está perennemente activada. Sigue activada hasta que entra en la banda proporcional. Cuando entra en la banda proporcional, la salida se apaga y actúa en un tiempo. Este tiempo se da por también un parámetro, que es el ciclo de trabajo, de acuerdo a qué tan lejos se encuentra el set point. Mientras la temperatura sigue avanzando, como vemos, este pulso que genera la salida es cada vez más pequeño, hasta que llega el set point y simplemente ya no genera salida. Ahora, este control obviamente, al generar pulsos más pequeños, la temperatura ya no tiene una subida tan alta, sino ya es un poco más amortiguada, ¿no? Y por ende tenemos un control un poco más exacto. Los parámetros que vamos a configurar en este control son tres. Uno es el set point, que es el que siempre se va a mover, este parámetro del operario. Luego es la banda proporcional, correcto, y el tiempo de trabajo, en este caso es el ciclo de trabajo. Esos son los tres parámetros que vamos a configurar para tener un control proporcional. Entendiendo esto, que la banda y en relación a qué tan lejano se encuentra del set point va a actuar nuestra salida. Entonces básicamente todo esto resume el control proporcional, que ahorita vamos a ver cómo es que actúa nuestro controlador. Entonces pasamos a la configuración. Los parámetros que tenemos que modificar o que vamos a utilizar, vamos a ver. Como les dije anteriormente, este control tiene el control tipo on-off y PID, correcto. En este caso, el primer parámetro que vamos a modificar
va a ser en H.RE. El O1F vamos a poner H.R, que significa calor, PID, acción calor, en PID. Pero como nosotros vamos a realizar la prueba de control proporcional, correcto, lo primero que vamos a hacer es esto, O1F en H.R. Una vez que les ponemos en PID, se nos habilitan estos parámetros, que es la banda proporcional, que estamos hablando hace un momento, el tiempo integral y el tiempo derivativo. Entonces, como nosotros solo queremos la banda proporcional, el TI lo vamos a poner en 0, vamos a deshabilitar el tiempo integral, y también el TD, que es el tiempo derivativo, también lo vamos a poner en 0. Entonces desactivamos nuestro integral y el derivativo. Entonces solo nos quedamos con la banda proporcional. Este va a ser el parámetro que vamos a ver de la banda que hemos estado hablando. Esta es la banda proporcional. Y el ciclo, el tiempo que estábamos hablando, en este caso, este tiempo, ¿cuál es el tiempo en que va a estar el 100%? ¿Cuál es el 100% de ese tiempo? Es este parámetro. Lo tenemos aquí, que en este caso es el D1. No, perdón. ¿Dónde está? El TR1. El D1 era en caso de MOV, que teníamos nuestra banda muerta o histéresis. En este caso, el tiempo de ciclo de salida, como vemos, es el TR1. El TR1, que va de 1 a 250 segundos. Ese es el tiempo de nuestro ciclo de trabajo. Entonces, esos dos parámetros vamos a mover y vamos a ver cómo funciona nuestro controlador en modo de control proporcional. Entonces, encendemos nuestro equipo. Encendemos el equipo y bajamos el set point. Está en 29, lo ponemos en 23 para desactivar nuestra salida y no suba la temperatura. Entonces, entramos en la configuración por más de 3 segundos. Ahí. Vamos a hacer parámetro. OIF. Está en ONH. Nos vamos en HR, que es PID. Correcto. Le damos OK. Luego subimos al parámetro. Como vemos, aquí está el PB, que es la banda proporcional. Nos vamos a TI. Podemos poner un valor, pero en este caso le vamos a poner el valor de 0, que es deshabilitado. Y el TD, que también está en OFF. Vamos a dejarlo en OFF. OK. TD, TI en OFF. Y el PB, en este caso es la banda proporcional. Vamos a indicarle 10 grados de banda proporcional. ¿Correcto? 10 de banda proporcional. Le damos OK. Y nuestro ciclo, que es el TR1, está en 5 segundos. O sea, ese periodo, el tiempo que va a durar va a ser 5 segundos. Podemos también subirlo. Este tiempo básicamente va a depender de la potencia de nuestra resistencia. Si nuestra potencia de nuestra resistencia es muy baja, el tiempo tiene que ser mayor para que genere mayor calor. Pero si es demasiado elevada la potencia de nuestra resistencia, tiene que ser más pequeño para que no le esté inyectando demasiado tiempo y no se suba demasiado la temperatura. En este caso vamos a dejarlo en 5, correcto, y nuestra banda la hemos dejado en 10. Entonces vamos a realizar la prueba. Salimos. Entonces, nuestro set point lo ponemos a 70 grados. Le ponemos 70 grados y le damos OK. Entonces, como vemos, nuestra salida inmediatamente se empieza a activar. Y vamos a ver cómo actúa nuestra salida. Tener en cuenta cómo actúa esta salida, cómo actuaba en un off y ahora cómo actúa en proporcional. Tener en cuenta que hemos puesto 10, el valor de 10 en la banda proporcional y 5 segundos en el ciclo de trabajo. Y el set point está en 70 grados.
Como vemos, la salida ya se empieza a detener antes de llegar a 70. Obviamente hubo una subida de temperatura, pero vamos a ver cómo actúa al segundo paso. Como vemos, ahora la salida empieza a dar pequeños pulsos. No del todo, no aparece perennemente, pero le da pequeños pulsos. Como vemos, la temperatura subió solo 2 grados más, a comparación del modo on-off que subía demasiada potencia. Aquí el error ya es menor, gracias a esta banda proporcional que hemos puesto, y la salida no está del todo siempre prendida, ¿no? Sino que le da pequeños pulsos. De acuerdo, mientras más se aleja, el pulso se agranda. Y mientras el set point, la temperatura se acerca al set point, el pulso empieza a ser pequeño y evita de que haya una temperatura elevada. Vamos a ver en la segunda cómo lo hace. Como vemos, ahora solo subió 1 grado. Esto va a variar de repente 1 grado, 2 grados o de repente 3. Va a depender del proceso, la potencia y qué valores les damos a la banda proporcional. En todo caso, en resumen, esta banda proporcional nosotros le podemos poner 10 o 20 grados. Si le ponemos el valor de 20 a la banda proporcional, en todo caso se va a demorar más en dar los pulsos, los tiempos van a ser más pequeños. ¿Cómo variar la banda proporcional? Va a depender básicamente de la potencia y la resistencia. ¿Qué tan potente es tu resistencia? De acuerdo a eso, uno puede estar modificando tanto la banda proporcional y como el tiempo de ciclo, ¿no? El tiempo de duración de ese pulso. Entonces aquí concluiría el video, el control on-off y proporcional. Espero que les haya servido.